Vamos de inmediato a conversar ahora con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Siempre importante dialogar de lo que pasa en el norte de nuestro país. Por cierto, norte, sur, centro. Los días tienen una vocación natural, no solamente de servicio público, pero son mandados a hacer para ser gobernadores. Hay 3 gobernadores que son Díaz: Ricardo, Jorge y Rodrigo. Sí. Díaz en el sur, a propósito de eso. Sí, bueno, en realidad es una gran bancada, ¿no? Todos aspiramos para que existan mejores días para nuestras regiones y la ciudadanía lo supo entender con claridad. Y no tienen ninguna relación entre ustedes. No, somos muy buenos compañeros de trabajo, pero en realidad cada uno entiende que parte de los procesos de la elección por primera vez a los gobernadores regionales es contribuir al desarrollo de las regiones. Entonces entendíamos que más allá de este apellido que nos une, es una vocación que une a los gobernadores regionales de representar los intereses de la ciudadanía que los elige. A ver, entremos en materia de inmediato, Jorge, porque tengo acá lo que se entregó en su extracto y en el, supongo que será algo mucho más denso, el compromiso transversal por la seguridad. Los alcaldes y los gobernadores hace mucho rato que venían pidiendo cosas que hasta cierto punto parecía de perogrullo, que pudiesen haber coordinaciones, por ejemplo, entre los gobiernos regionales y algunas directivas que tienen que ver y que estaban sujetas a el intendente o que estaban sujetas a cosas que se refrendaban más bien en la moneda. Y bueno, ha pasado que la seguridad nacional y la pública particularmente ha pasado a ser tema muy importante y aparece este compromiso transversal, así que se llama Por la Seguridad Propuesta, una hoja de ruta. A ver, ¿qué tanto esto puede ser un cambio que la gente se dé cuenta y rápido de que ya las cosas van a ser de una manera distinta en materia de seguridad pública a nivel territorial? Bueno, lo primero, Fernando, que hay que tener muy claro que cuando hablamos de seguridad pública no es tan solo seguridad, ¿no? Es crimen organizado internacional, bandas delictuales, un mayor aumento de delitos que son graves o de alta connotación pública, homicidios, entre otros. Por lo tanto, no es un tipo de seguridad pública que solamente se basa en la percepción de seguridad o inseguridad, sino que de manera práctica y en los hechos, hoy existe una mayor cantidad de delitos graves. Frente a esto, los gobiernos regionales de todo Chile hemos puesto una gran cantidad de recursos propios de los gobiernos regionales para mejorar las condiciones de las policías, carabineros, PDI, gendarmería, la fiscalía regional en el caso de nuestra región. Pero eso entendíamos que a pesar de que entregábamos recursos para que tuviera mejores herramientas para combatir la delincuencia, no habían competencias en materia de seguridad. Entonces era difícil de pensarlo, incluso no cómo se contribuye, pero no tenemos ninguna incidencia en cómo mejorar las condiciones de nuestra población. Y desde ahí hay que ser súper claro, y tú diste en el clavo, hoy es una necesidad ciudadana, pero más que una necesidad, yo creo que hoy día es una prioridad de nuestra sociedad. Porque nosotros, por lo menos en mi región, estábamos muy acostumbrados a siempre quizás tener una baja cantidad de delitos graves, pero en este contexto empezó a cambiar mucho la manera en cómo la criminología empezó a afectar la vida de Arica y Parinacota. Y desde ahí al resto de las regiones del país. Vemos aquí en Santiago que también hay una alta cantidad de delitos graves. Sí. Y por eso es que se hace necesario incorporar todas las fuerzas del Estado. Y hablamos de un Estado que supera incluso las condiciones propias de un gobierno nacional, sino que también de los gobiernos subnacionales como los gobiernos regionales y como también son los municipios. Los municipios en parte tenían un espacio no vinculado a seguridad pública y sobre todo a prevención del delito, pero eran espacios más bien que dependían de las capacidades económicas de cada municipio, de cada comuna. Era una comuna más rica, evidentemente, que estaba mucho mejor dotada, con vehículos, con más personal, pero en comunas quizás más pobres era casi inexistente. Entonces, de pronto ahí como que se trasladaba el delito de una comuna a otra. Aquí en Santiago era mucho más habitual verlo, solamente por las capacidades que quizás comunalmente puedan existir. Pero tenía que haber planes mayores.
Y es por eso que junto con los alcaldes y sobre todo los gobernadores regionales, pedíamos una suerte de más competencias en materia de seguridad pública. Y desde ahí que además, en el caso particular de mi región, yo siento que por fin mi región fue escuchada en estas propuestas que se entregan por parte del Ejecutivo. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros en innumerables ocasiones, desde ya hace casi un año, veníamos planteando la situación fronteriza. Hoy día las fronteras de nuestra región, de la región de Arica y Parinacota, tienen que ser resguardadas, bueno, además de los militares que están hace poquito con este resguardo militar en zonas críticas como la frontera, pero hasta antes estaban resguardadas solamente por carabineros, y las dotaciones que fijan la distribución de carabineros era igual para todo Chile y no se consideraba en el algoritmo de cálculo el factor frontera. Por lo tanto, restaban carabineros de la zona urbana para destinarlos a las zonas fronterizas. Y por eso que quizás en poblaciones que son de mucha peligrosidad en mi región, en el Cerro Chuño, de Arica, por ejemplo, muchas familias no debían ver pasar en un día o en una semana ningún vehículo policial, porque estaban destinados a las fronteras. Y ahora con esta propuesta cambia esa situación. Es que eso que estás diciendo me parece muy interesante, porque tú ahí diste una imagen de lo que la gente, para poder valorar si esto sirve o no sirve, si funciona o no funciona, puede observar. Uno de los problemas cuando hay situaciones de seguridad o cuando hay situaciones sociales muy álgidas o un problema en particular, es que se propone una legislación al respecto, una nueva ley, etcétera, pero el ciudadano del territorio no percibe la calidad de aquello que ingresa, sino hasta que ve que había un antes y un después en una determinada conducta o en una determinada situación. ¿Qué es lo que va a mostrar esto que ustedes acordaron con el gobierno? Jorge, ¿qué va a verse en la práctica rápidamente en los territorios? Bueno, lo primero es que en el caso de las dotaciones policiales se va a incorporar el factor de frontera en el algoritmo, y eso yo creo que es un gran triunfo para mi región. La región de Arica y Parinacota venía desde hace tiempo indicando que las dotaciones no eran distribuidas de manera equitativa, que la región se veía perjudicada, que el hecho de ser una región fronteriza se cargaba solamente en la espalda de la región de Arica y Parinacota a costa de la seguridad ciudadana del área urbana de Arica, y que eso era algo que no podía hacer porque la frontera era del país, era de Chile, no de Arica. Por lo tanto, eso nos deja con una satisfacción que es significativa. En segundo lugar, hace tiempo que también veníamos planteando de cómo esta figura de la reconducción, que tú sabes que se inicia con la nueva ley de extranjería, y que las personas que ingresan por un paso irregular son reconducidas hacia el país por donde ingresaron. Y ahí se inicia una segunda situación, porque hasta el momento la Cancillería había sido el gran ausente de todo este proceso, y era extrañísimo, porque una ley dictada en Chile y que tiene eficacia en países vecinos, en países extranjeros, como una especie de extraterritorialidad de la ley, finalmente no tenía ningún efecto, porque con Bolivia la reconducción es inexistente y con Perú la reconducción es irregular, o sea, también se hace por un paso no habilitado. Entonces, el gran ausente era la Cancillería, y ahora con este compromiso transversal por seguridad que se pactó hoy día, se entiende con claridad que la Cancillería va a cumplir un rol mucho más protagónico en este proceso. Veníamos alegando hace rato, por otro lado, respecto de las expulsiones administrativas, las deportaciones administrativas, que en realidad eran cientos, miles, me atrevería a decir, en mi región y en el norte del país, que estaban acuñadas en los escritorios de los funcionarios públicos, pero no se lograban materializar. ¿Y por qué? ¿Por qué no se lograban materializar? Porque cuando ingresan y hacen la autodenuncia, los extranjeros le piden, en primer lugar, un domicilio. Bueno, es una persona que ingresa por un paso irregular, difícilmente va a tener un domicilio estable, ¿no? Pero bueno, fijan un domicilio. Pero cuando van a notificarlos la primera vez, el domicilio es inexistente, no sale nadie, no es sabido, la persona no vive ahí, y así decenas de causales que impiden efectuar una notificación válida. Ahora, ¿cómo por ejemplo, en ese caso particular que me parece súper interesante, cómo se corrige eso? Claro, la forma en que la corrección que ellos dieron en una primera etapa fue cambiar este domicilio físico, por así decirlo, por un domicilio virtual,
que son casillas electrónicas. Pero también podría darse el caso que alguien pusiera condorito@gmail.com y te notificaran ahí, y si no fuiste a las citaciones que probablemente no hayas ido, eso quedaba también como una especie de vacío, ¿no? Porque no logra en definitiva notificar y la persona no sigue el trámite. Ahora, poniendo más énfasis en cómo esto se empieza a desarrollar, a lo menos se inicia una etapa distinta, ¿no? Donde se ponga énfasis en lo que corresponde hacer, y que si una persona viene a contribuir al desarrollo de las regiones, al desarrollo del país, y llega y quiere regularizar su situación migratoria, bueno, tendría que ajustarse a la ley. Pero no puede ser que ingresen personas que no cumplan con la legislación chilena y que después no se les pueda notificar y nadie sepa dónde están. Eso es algo que nuestro país no puede soportar, no puede tolerar, indigna muchas veces, porque la migración en Chile siempre ha sido selectiva. Nosotros sabíamos quién ingresaba al país y quién no, a qué venía y a qué no. Entonces, eso deja en un manto de mucha duda la manera en cómo esto se venía dando, porque fue una política muy fracasada, además. Déjame preguntarte, para dimensionar un poco esta lógica de la inmigración, y sobre todo cuando los inmigrantes llegan a Chile y se quedan un tiempo. Te voy a contar una anécdota, si tú quieres. Yo viví mucho tiempo estudiando en Texas, en Estados Unidos. Y un profesor ahí de esto había hecho un cálculo. Cuando en algún momento dado, no me acuerdo, creo que era alguien el que estaba disputando la presidencia con Jimmy Carter, creo, o algo así, había planteado echar a los ilegales. Nosotros en la sutequería nuestra, reconducirlos. Exacto, los reconducimos. Sí, ok. Nosotros por alguna razón nos gustan los eufemismos que parezcan distintos a la expulsión, pero ok, reconducirlos. Pero el hecho es que él decía, si es que acaso salieran los mexicanos que están aquí en todo el sur de Estados Unidos, qué sé yo, desde el sur de California, pasando por toda la Arizona y pasando por, qué sé yo, Nuevo México, Texas, por cierto, incluso Luisiana, bueno, todo eso, y efectivamente se materializara lo que se quiere hacer, él decía, el producto del país cae un 12 o 13%. Claro. Porque todos habían hecho de alguna manera ojos cerrados, y esa era la mano de obra muy barata para hacer básicamente todo el fenómeno de la agricultura y la ganadería en el sur de Estados Unidos. ¿Qué tanto? Es una realidad muy parecida, sí, ¿qué tanto nos afecta si es que de repente, lo que algunos dicen enojados, se tienen que ir todos de aquí? Ok, si los echara de todos, ¿qué pasa? Bueno, en el caso de la región de Arica y Pernacota existen ciertas actividades que la hacen extranjeros y que lo han hecho desde siempre. Las actividades agrícolas vinculadas a los valles de Yute y Valle de Azapa, también actividades domésticas, actividades vinculadas a la construcción, a la mano de obra, y que en mi región es más bien escasa. Y por eso es que quizás también es necesario modificar otros cuerpos normativos, de repente el mismo Código del Trabajo, que limita porcentualmente la cantidad de extranjeros que pueden trabajar en una empresa. Entonces, claro, ¿y qué pasa? El extranjero igual trabaja, pero trabaja en la ilegalidad, por lo tanto no se cotiza, no tiene previsión en salud, no tiene previsión en AFP ni en nada. Entonces, evidentemente que ese vacío se mantiene, y de pronto llegó el momento de que eso se pueda revisar, se pueda analizar y se pueda avanzar. En definitiva, cuando se regulariza la situación migratoria de una persona que efectivamente viene a trabajar al país, a contribuir, a realizar actividades que probablemente no quisieran realizar chilenos, que por distintas razones, porque de pronto son actividades más mal pagadas o por otras condiciones específicas de los oficios que se provocan en esas áreas, es necesario repensarlo. Ahora, esto abre esas posibilidades también, porque en definitiva lo que hace es mirar la migración también como un fenómeno que se mezcla en algún punto con la seguridad ciudadana. Bueno, es que eso es interesante, porque de pronto el tema pasa a ser relevante, absoluta para la ciudadanía, por un factor particular, que es el factor de seguridad pública. Y el inmigrante es visto con recelo asociado a aquello. Pero, ¿qué pasa con la otra serie de cosas que implica la inmigración? Por ejemplo, hay inmigración profesional.
Delitos de coyote. ¿Ah? Delitos de coyote. Sí, no, pero hay inmigración profesional me refiero. Tú tienes una cantidad enorme de profesionales. atención primaria de salud que está atendida desde Arica hasta el sur por personas que no nacieron en Chile. Y también ahí hay un... Pero la mirada casi siempre es a la seguridad y a la competencia por determinadas cosas. ¿Qué tanto eso lo que pasa es que yo creo que ahí también hace una separación que es correcta. Porque hay un tipo de migración de extranjeros que vienen a contribuir al desarrollo del país, vienen a trabajar. Son personas honestas que vienen al país a trabajar. Pero probablemente ingresaron a Chile por un paso habilitado, entregando sus antecedentes, registrándose y haciendo los procesos que corresponden. Esa migración selectiva, yo creo que nadie tiene dudas en que deba permanecer. El problema es la migración irregular, aquellos que ingresan por pasos ilegales, que no se sabe quiénes son, no se sabe a qué vienen, no se sabe además identificar cuál es el motivo que origina su ingreso al país. Y ahí empieza a mezclarse con crimen organizado internacional, empieza a mezclarse también con trata de personas, tráfico de narcóticos y otros más. Nosotros en la región, el año pasado, financiamos un sistema que se denomina el sistema AVIS, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que ingresaron por pases irregulares a través de la región de Arica y Parinacota. Ese fue un esfuerzo regional que se entregó a la PDI de más de 1.200 millones de pesos que aprobó el Consejo Regional. Y evidentemente eso es fundamental porque va a ser la única región policial de Chile que lo va a tener. Está en un proceso ya de marcha blanca, empezaron a hacer los primeros registros. Esperamos que pronto eso ya empiece a tener una masividad, a lo menos en la región, porque va a poder determinar y catastrar numéricamente y biométricamente a las personas que han ingresado por paso irregular al país. En el extracto del compromiso transversal por la seguridad, dice en su acápite B, en materia de seguridad, ¿cuál es el nuevo rol de las gobernaciones regionales? De los gobiernos regionales. De los gobiernos regionales. Entre otras, dice, los gobiernos regionales podrán diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos para prevenir delitos y apoyar a las víctimas. Segundo, integrarse a las instancias nacionales y regionales de coordinación de seguridad pública. Crear divisiones o departamentos de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas. Y después, unificar planes y programas de seguridad para evitar duplicación de funciones tales como patrullaje en regiones con áreas metropolitanas declaradas. La primera, cuando yo lo leí arriba en mi oficina, lo primero que me llamó dice, pero nada de esto estaba. Nada de esto estaba. Porque parece tan de perogrullo, digamos. Claro, nada de esto existía. Que tú puedas y por eso aprobar y diseñar políticas, planes, proyectos para prevenir delitos y apoyar a víctimas dentro de la gobernación, o que tú puedas integrarte a las instancias nacionales y regionales de coordinación de seguridad pública. ¿Nada de eso había? Nada de eso existía, Fernando. Entonces, por eso es que es importante este paso que se da. Entendemos que muchas de las materias o puntos que se tratan son materias de ley, por lo tanto, ahí también el Poder Legislativo va a tener que estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Pero lo cierto es que ahora se van a dotar a los gobiernos regionales de más competencias, incluyendo la creación de una división específica en materia de seguridad ciudadana. Si lo que está pasando, a lo menos en el norte del país, que se mezcla, lo reitero, con seguridad y también migración irregular, es algo grave. La crisis migratoria es una crisis muy profunda que difícilmente en los próximos 5 años vamos a poder levantar, vamos a poder solucionar. Y hoy los tipos delictuales han avanzado muchísimo. Y por eso que es importante que los gobiernos regionales tengan mayores competencias, tengan mayores capacidades y puedan destinar con certeza, con la cantidad de recursos que sea necesario para que la ciudadanía vuelva a vivir en paz. Nosotros tenemos un compromiso que hacemos con los vecinos y vecinas, sobre todo cuando nos eligen y confían en que nosotros vamos a poder colaborar en solucionar gran parte de los problemas. Esto avanza un poco, dices tú. Y esto es un avance significativo. Yo creo que eso es súper clave de rescatar. Era lo que veníamos esperando los gobernadores regionales de todo el país y entendemos que esto es un gran paso para que además existe esa coordinación tan necesaria entre los niveles nacionales, regionales y comunales, porque en definitiva el crimen avanza, los delitos avanzan, se organizan, pero la respuesta desde las autoridades no era la organización, ¿no? Y eso es clave. A ver, te propongo una cosa, para terminar. Veamos la nota que trata sobre lo mismo y hacemos un comentario después de que se tire la nota. Tiren la nota nomás.
Se selló así un trabajo que inició hace casi 4 meses. Compromiso transversal por la seguridad que firmó el gobierno con los alcaldes y gobernadores regionales a nivel nacional y que contempla en total 92 iniciativas para enfrentar la delincuencia en el país. La manera de enfrentar esta realidad es trabajando unidos, sin atajos, con sentido de urgencia y con responsabilidad. Cuando trabajamos juntos no me cabe ninguna duda que podemos hacer retroceder a la delincuencia. Acuerdo que se sustenta en 5 pilares: mayor atención a las víctimas y la prevención de los delitos, el control en el aumento de los homicidios y el uso de armas de fuego, la persecución del narcotráfico y crimen organizado, además del reforzamiento del trabajo de las instituciones que combaten la delincuencia y, por último, la modernización y protección a las policías. Más allá de su contenido y quiénes van a ser sus protagonistas, nos muestran que sí se puede, que podemos marcar un camino que no se base en derrotarnos unos a otros, sino en construir puentes y dar certezas. Primer paso de este compromiso que entregará más atribuciones a las autoridades territoriales. En los municipios, por ejemplo, se dará un rol más protagónico a los inspectores municipales, aumentando incluso las sanciones para quienes los agredan. Además, se reforzarán los consejos comunales de seguridad, dotándolos de mayor eficacia e incidencia. Obviamente optimismo, siempre hemos requerido tener más atribuciones, a pesar de que esto está muy lejos de aquello que los municipios realmente necesitamos. Lo más importante para nosotros son señales claras del gobierno. El acuerdo por la seguridad, este acuerdo transversal, tiene varios capítulos. Hoy día solo nos mostraron el capítulo de las municipalidades. No se mostró todos los más importantes, que son los cambios en materia penal. Y si la derecha se sigue negando a legislar en términos de entregarle al Estado los recursos que requiere para acompañar esta iniciativa, esto podría ser nada más que una declaración de buenas intenciones. Sabemos también que problemas complejos no tienen soluciones simples. Y por eso este desafío no admite ni politización ni farandulización para poder avanzar con el sentido de urgencia que requerimos. El compromiso también contempla permitir que los gobiernos regionales se puedan diseñar y ejecutar políticas de prevención del delito, unificando programas de seguridad entre las comunas. Necesitamos también urgentemente que se nos reconozca la legitimación activa, es decir, la posibilidad de querellarnos en aquellos delitos más graves en nuestros respectivos territorios. Pero creemos que un paso adelante en la dirección correcta. Se va a habilitar un acuerdo con el gobierno central donde los gobernadores regionales vamos a tener competencia en materia de prevención del delito y atención a víctimas, cuestión que es tremendamente importante para nosotros. Compromiso transversal por la seguridad que logró llegar a puerto, al menos con los alcaldes y gobernadores. No corrió la misma suerte la agenda de negociaciones que se intentó en el Congreso. Aprovechemos el cambio de opinión que han tenido muchos desde la izquierda. Nosotros mantenemos la misma opinión que hemos tenido durante muchos años respecto a la importancia de Carabineros, pero hoy día aprovechemos que parte de la izquierda ha cambiado de opinión. Encuentro una muy buena noticia ese acuerdo transversal donde hay alcaldes de todos los colores políticos, de derecha, centro, izquierda, independientes, etcétera, gobernadores también. Se le dan más atribuciones a las alcaldías. Acuerdo que busca fortalecer la labor que realizan los municipios y gobiernos regionales con una agenda legislativa que busca comenzar a aplicarse desde abril de este año. Tenemos poquito tiempo, pero igual te quiero preguntar, Jorge, por esta situación que requiere recursos nuevos. ¿Dónde se aportan los recursos? Porque siempre que uno habla con alguna autoridad territorial y con justísima razón, dicen, mira, se habla un montón de cosas, pero no llegan los recursos que se necesitan o hay una escasez de recursos para el respecto. ¿Cómo funciona lo que se está diciendo con los presupuestos que ustedes tienen? Bueno, cada vez que se incorpora una división, se tienen que incorporar funcionarios que la sirvan, porque si no, en realidad no tendría sentido hacerlo. Y esa es una modificación que más bien estructural de los gobiernos regionales, pero cuando pensamos en la cantidad de recursos que actualmente invierten los gobiernos regionales, los últimos 3 años se han invertido más de 300.000 millones de pesos. Es mucha la cantidad de recursos. Nosotros el año pasado invertimos 13.000 millones de pesos. Este año llevamos 11.000 millones en materia de seguridad pública. O sea, los recursos existen, se destinan, pero no se coordinan. O sea, no cumplimos ese rol que debiese existir y que evidentemente con este nuevo acuerdo transversal por seguridad se va a poder realizar. Ay, perdóname, déjame preguntarte de entrada algo que me parece a mí, pero muy importante en este tipo de cosas.
¿Conversaron ustedes o se conversó de incluir un mecanismo de verificación de avances, de cosas permanentemente? No esta cosa de que pasen 2 años, revisemos y saben que no hicimos nada. Que haya una mirada mientras se están pasando los cambios y mientras se están acomodando a una nueva situación cooperativa y mucho más amplia, que estén los sensores de todo aquello que está pasando para, si es que hay que ajustar algunas cosas, no haya que esperar 8 años y medio. Sí, bueno, lo más importante es que este fue un acuerdo público, que además el gobierno tuvo la capacidad de convocar a los distintos actores nacionales, regionales y comunales. Pero por cierto, lo más importante de todo este proceso, Fernando, es que yo creo que nosotros vamos a ser los garantes de que esto ocurra. A nosotros nos interesa que ocurra. O sea, mi región viene esperando desde siempre que se aumenten las dotaciones y que se reconozca la frontera como un factor diferenciador para que lleguen más carabineros a proteger la frontera norte del país. Eso no es algo que nosotros o que los habitantes de Arica y Pernambuco vayan a olvidar tan fácilmente. Nosotros vamos a estar muy atentos a que esto ocurra y ocurra bien. Nosotros vamos a estar también muy atentos a que estos compromisos se cumplan. Y lo que esperamos es que además las etapas que siguen avancen. Porque no basta con la voluntad presidencial, no basta con la voluntad de los gobernadores regionales y los alcaldes, sino que el Poder Legislativo también tiene que hacer su trabajo. Yo veía recién también esta nota y de repente cómo hay discrepancias, ¿no?, en el mismo Parlamento respecto de cómo, de distintas formas que están vinculadas a materia de seguridad pública. Esto ya... Que siempre se agrandan cuando hay elecciones. Siempre, ¿no? Pero además esto ya llegó a un momento en que se requiere con urgencia que estas materias se traten. La ciudadanía ya no puede seguir esperando. Y para eso se requiere que todos tengamos una prioridad, y esa prioridad hoy es la ciudadanía clama por más seguridad pública, porque la migración irregular deje de ser irregular, deje de tener las condiciones que actualmente tiene. Y para eso esto es un muy buen avance. Ahora entendemos que además existen otras condiciones, nosotros vamos a seguir aportando. Usted comentaba los aportes que hemos hecho este año, por ejemplo, o que comprometimos este año, que incluyen incluso la adquisición y la compra de un helicóptero para carabineros, a objeto de que los destina a seguridad pública y a resguardos fronterizos. Y eso es un esfuerzo regional, pero evidentemente se mezcla también con esfuerzos sectoriales, con esfuerzos de recursos que van a bajar desde desde el propio ministerio, porque una parte importantísima de ahí es que también se consolida o se inician las bases para la instalación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que por Dios hoy es tan importante en Chile. Entonces por eso es que se requiere no solamente un nuevo nivel de recursos económicos, sino que también se requiere, y que todo esto vamos a estar muy empeñados en conseguir, pero también se requiere que exista una voluntad transversal de que este tema se aborde con la envergadura, la necesidad y la urgencia que merece. Bueno, yo te agradezco que hayas venido, Jorge, y como lo digo siempre, démonos un tiempo hasta que podamos empezar a hacer las primeras evaluaciones de esto que hoy día tú lo ves con mucho optimismo, porque donde no había nada, cuando aparece algo, siempre se mira con optimismo las cosas, y después hay que ir revisando si es que efectivamente se consolida lo que se trató de hacer y estamos en una mejor situación. Esperemos. Muchas gracias, Fernando, y bueno, siempre para nosotros como región estas materias son súper importantes. Nosotros vivimos en una región que es muy extrema, a 2.000 kilómetros de Santiago, donde las características y las condiciones de vida no son iguales. Tenemos problemas distintos, hay problemas de migración grave, y siempre vemos que la ciudadanía me dice, pero gobernador, mire cómo están pasando, la frontera está al lado. Y eso muchas veces provoca que no se entienda con claridad los roles, muchas veces las autoridades, ¿no? Pero ahora con este acuerdo transversal, los gobernadores regionales vamos a tener un rol distinto, vamos a tener la posibilidad de tener más incidencia en cómo se producen estos procesos de seguridad pública, y que por supuesto siempre vamos a estar muy del lado de la ciudadanía. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con José Rodríguez Elizondo, la mirada internacional, y bueno, algunas cosas que hay chispitas ahí entre Chile y Perú, que Pepe Rodríguez Elizondo, pero es uno de los que más sabe de las relaciones entre Chile y Perú. Con él conversamos en un ratito más.